Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a abordar, vamos a hacer una pequeña previa porque esta tarde se va a celebrar las primeras jornadas de actuación de desastres naturales, donde se va a contar con gente, con técnicos muy importantes y con casos, se van a tratar casos muy comentados. Sobre todo, hoy vamos a poder hablar con una de las personas que también siguió en primera persona, y valga la redundancia, todo el caso del niño Yulen, ¿no?, en Totalán, en la provincia de Málaga, donde su cuerpo, bueno, pues quedaba sepultado en ese pequeño orificio hundido unos 73 metros de profundidad. Y la verdad que queremos hablar de ese caso y también un poco de la labor de coordinación de los bomberos y también de todos los cuerpos de emergencia. Para eso vamos en primer lugar a hablar con Julián Moreno. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien por Lanzarote? Todo bien. Es una ciudad que me ha encantado y tengo que venir con más tiempo para poder visitarla de Pues claro que sí, pues claro que sí. Y a su izquierda está Juan Manuel Sosa, que también es un poco encargado como consejero del Consorcio de Seguridad y Emergencia de esta jornada. ¿Qué tal, Juan Manuel? Pues bien, como siempre, bueno, pues tratando de seguir las pautas de actuación del gerente del Consorcio de Bomberos, don Enrique Espinosa, y yo, pues como presidente de dicho consorcio, pues tratando de facilitarle todo el trabajo de formación, porque don Enrique está empeñado en que la formación y la preparación es tremendamente crucial e importante para poder afrontar cualquier catástrofe, cualquier siniestro que haya. En esa línea estamos y por eso pues hemos invitado a don Julián, hemos invitado a don Humberto a que esta tarde, bueno, pues nos presenten y nos hablen y compartan con nosotros sus experiencias en las jornadas sobre formas de actuación ante catástrofes y desastres naturales. Vale, pues entonces, Julián, solo una pequeña introducción para que Juan Manuel nos ponga en antecedentes de lo que son las jornadas y luego nos vamos a centrar en los casos que para eso has venido tú aquí a hablar. Juan Manuel, para los telespectadores, esta tarde, coméntanos un poco, si puedes desglosar un poco lo que va a suceder en la jornada. Sí, de 5 de la tarde a 8 de la noche, con un cafecito por medio, hay que decirlo, en el Salón de Actos del Cabildo. Cualquier persona que esté interesada en participar, que llame al consorcio por teléfono y se le da la invitación y se le reserva para que pueda asistir si esté interesada en este tema. Bueno, decir que, como te decía anteriormente, tratando de seguir las líneas de formación y de preparación de nuestro personal, de nuestros bomberos, del personal de nuestras ONGs, del personal de protección civil, porque sabes que aquí en Lanzarote, bueno, pues son varias ONG, son miembros de protección civil de cada uno de los ayuntamientos que forman el consorcio, así como después el equipo del Parque de Bomberos, todos trabajan conjuntamente y además la tendencia es que cada vez estemos más unidos, cooperando más y coordinándonos mejor con asignación de tareas específicas. En ese trabajo está, como te dije antes, don Enrique Espinosa. Y esta tarde pues vamos a tratar de afrontar ante los riesgos naturales, primero, difundir conocimientos con estas dos personas que yo creo que de sobra están preparadísimas, con don Humberto, que bueno, fue la persona que dirigió el tema del incendio, es ingeniero de montes, dirigió el incendio tan fuerte que hubo hace unos años en la isla La Gomera, que empezó en el municipio de Valle Gran Rey y después se extendió. Es ahora mismo, bueno, pues ingeniero jefe de estos temas del Cabildo de Tenerife. Y aquí tenemos también, bueno, pues a don Julián Moreno, que es una persona que dirige, bueno, pues como decía antes, unos 40 parques de bomberos, sí, ahora hablaremos de con ello. 240 bomberos, toda una provincia a su cargo y que ha tenido que hacer frente, no porque a él le haya gustado, sino porque la naturaleza y las circunstancias son así, pues a dos importantes situaciones dramáticas en las que se ha tenido que ver implicado y su experiencia, cómo le ha hecho frente, cómo ha afrontado todas estas incidencias, yo creo que es importante para nosotros, para recoger su experiencia, tanto la de él como la de don Humberto. Bueno, pues vamos a ir ya hablando un poco en materia. En primer lugar, Julián, ¿cómo es eso de dirigir, coordinar 40 parques de bomberos con todos sus trabajadores? No sé si se puede, no sé, ¿cómo tiene unos ojos para todos?
Ahí, bueno, en principio voy a hacer una pequeña puntualización. Son 14 parques. 14. 40 no creo que humanamente. Yo le hice caso a Bombonet. Bueno, Sí, sí. entendí que 40, No, 14, había bueno, leído. un pequeño matiz. Pero como pues, si no, porque, fuera. 40 la verdad es que hubiese sido complicado. Pero bueno, son 14. No, pero sí es cierto que 14 parques requiere una constancia diaria. Una constancia diaria, 24 horas con el teléfono abierto, a disposición de solventar cualquier incidencia que tenga cierta consideración para evitar o atenuar dentro de lo posible que se quede lo menos riesgos posible. Claro, O sea, sí, ¿no? Y coordinar todo eso. Vamos hablando, antes de hablar del caso de Totalán y de fuegos en sí, también inundaciones. De hecho, quiero que nos cuente un poco la complejidad que hubo en unas vividas en la provincia de Málaga, en la que incluso se llegó a perder la vida de un profesional, de un bombero. ¿Cómo puede verse hasta sorprendido un profesional? No sé si qué pudo pasar ahí y cuál fue la dificultad. Pues ahí en principio no hay ninguna academia que prepare bomberos para una situación así, sobre todo por la pérdida de un compañero, porque creo que personalmente de las situaciones más dramáticas que he vivido, y llevo ya casi 30 años de experiencia, y el problema de que se plantea en este tipo de inundaciones, como fueron las de Málaga de octubre, fue que no hay una previsión, puesto que el agua muchas veces, la lluvia es caprichosa. Hay zonas donde te está cayendo una gran cantidad de agua, lluvias torrenciales, y hay zonas, como pasó en Málaga, que no cayó ni una gota de agua. Los compañeros que iban en el vehículo accidentado de bomberos, pues estaban pasando por una carretera para ayudar a un coche que se había quedado, posiblemente tuviese ocupantes dentro. Ajá. Se había quedado al margen de un río, y le sorprendió una riada, una crecida del agua, y desplazó el vehículo fuera de la carretera y cogió el cauce del río. Tuvo tan mala suerte que al salir del vehículo, pues este compañero fue arrastrado por el agua, y los otros dos compañeros pudieron subirse al techo del vehículo y luego fueron rescatados. Claro. Ahí, cuando hay una riada, la verdad que aquí pocas riadas tenemos de vez en cuando corre bien, pero tampoco esas cantidades. Pero ahí el problema es que no te veas atrapado luego cuando te arrastra el agua hacia alguna cosa que puedas quedarte sepultado. ¿Qué se debe ser ahí? No sé si también, como nos enseña... En primer lugar, hay que ser muy prudente con el tema de las lluvias. O sea, los consejos que la EMET siempre emiten, pues deben de tomarse en consideración. Porque claro, posiblemente a la vez por las zonas donde estemos cruzando el cauce de un río no esté lloviendo ahí, pero 5 kilómetros más arriba sí se puede estar produciendo la lluvia, por lo cual puede sobrevenir una avenida de agua en cualquier momento. Hombre, como recomendación, cuando hay previsión de fuertes lluvias, no se deben de cruzar los ríos con los vehículos, porque un vehículo es muy fácil de ser desplazado. Lo levanta y lo desplaza. Y ya una vez que está desplazado y te encuentras ya dentro del vehículo, es complicado, y hay que tener ya mucha pericia para poder salir del vehículo y agarrarte a algún sitio donde no te pueda coger y arrastrar la corriente. La verdad que sí. Bueno, ¿qué cantidad de agua cayó? Porque fue espectacular, ¿no? Bueno, en ese punto. Ahí concretamente lo que pasó en esas lluvias torrenciales fueron que el Consorcio de Bomberos de Málaga está gestionado en 5 zonas diferenciadas. Pues en menos de 17 horas hubo 3 zonas que entraron con un nivel rojo a través de la EMET. En algunos casos, en el periodo de 17 horas, fueron 400 litros por metro cuadrado. Es que, pulverizó récords que había hasta el momento. Eso no se suele tener, por lo menos. Eso no. La pregunta, a partir de ahí, la pregunta es si esto se va a volver a producir o si estamos ante el verdadero cambio climático. O sea, si esto puede ser una consecuencia, por lo que los servicios de emergencia hasta el día de hoy hemos gestionado una serie de intervenciones que, si se vuelve a repetir con estas magnitudes, pues tendremos que prepararnos para ellas. O sea, ¿tú consideras que ya estás viendo en el tipo de emergencias que se puedan asistir cosas distintas? Es decir, ¿se puede hablar ya de...? Bueno, si hablamos que se han pulverizado récords de litros por metro cuadrado en este tipo de inundaciones en las que vivimos, pues evidentemente algo ha cambiado. Algo está cambiando. Si cada vez los incendios forestales comienzan antes y son más dañinos, más
la masa forestal cada vez pues, está más perjudicada por este tipo de incendios, la climatología cada vez es más, se ha polarizado más, inviernos más secos, veranos más cálidos, por lo cual evidentemente son síntomas de que algo está ocurriendo. Sí, yo creo que sí, que algo está ocurriendo. Bueno, vamos al tema, luego sí que eso, hablamos del fuego, pero vamos al tema de Totalan, que también mucha gente, bueno, lo siguió, no solo España, lo siguió el mundo entero. Yo tengo amigos en el extranjero que estuvieron en aquella época y todavía cuando se fueron preguntaban por el niño y tal. No sé, ¿cómo, haz una valoración, qué pasó y qué dispositivos se hizo allí? ¿Qué complejidades tuvo encontrar al niño? Bueno, en principio estamos hablando de que fue uno de los rescates más complejos que se tienen documentalmente, que están registrados. ¿Por qué? Porque hablamos de un diámetro muy pequeño, estamos hablando de unos 25 centímetros de diámetro, que viene a ser esto más o menos, no es más. Increíble. Estamos hablando de una profundidad de 73 metros, estamos hablando, y de un crío sepultado. Con tierra por encima, por lo cual estamos hablando de que es que uno de los, documentalmente no existe un rescate así, o no tenemos. Perdona, ya que te tengo aquí, tengo información de primera mano, o sea, el niño cae, ¿sí? Y entonces lo que le sepulta es el propio, lo que él va... Ahora mismo, como está judicializado, evidentemente no sabemos todos los detalles, eso saldrán con las investigaciones oportunas que se están realizando y saldrán todos los pasos, cómo ocurrió, sobre todo de cara a obtener o alguna manera de prevenir que esto no vuelva a ocurrir, estas situaciones. Y por desgracia creo que no hay ningún municipio que esté exento de este tipo de riesgos, porque por desgracia existen pozos en todos sitios, sí. Por lo cual espero que no tengamos que ver una nueva situación como esta, pero sí es muy posible que pase. Sí, catas de esas hay medidas ilegales por todos lados. El niño llega a 73 metros. 73 metros. ¿El niño ahí llega porque ya queda obstruido, porque ya había un tope ahí? ¿O una vez ya que se tiene conocimiento, pues parece que abajo ya no continuaba el pozo. El pozo primariamente nos dijeron que tenía 110 metros y luego pues parece que no continuó más por debajo. Ahí la intervención primaria pues es la rapidez. La rapidez porque una persona sepultada se necesita hacer lo más rápido posible para, sobre todo, suministrar aire. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya por los medios tradicionales no puedes hacer nada por la situación en la que se encuentra, porque es algo muy excepcional, no existe maquinaria tampoco, ni hay diseñada maquinaria para ese tipo de intervención, pues pasamos a una intervención ya más prolongada en el tiempo. Una intervención que yo la califico de resistencia de una organización, porque estamos hablando que se prolonga en el tiempo y empieza a demandar una serie de recursos que tampoco es fácil ni de conseguir ni se ha gestionado una intervención nunca hasta ahora como esa, porque estamos hablando de que se desmontó una montaña en tan poco tiempo. Claro. Coméntanos, porque estábamos hablando antes y decías que la gente no sabe ni lo difícil que fue llegar a dar, también luego la premura y la presión que se tenía por todos los medios pendientes, pero hablabas de la dificultad que tenía, si la puedes explicar, sobre todo con, claro, el paralelo. Bueno, la dificultad en primer lugar es porque la primera fase de un rescate es la localización. Entonces, claro, cuando tú localizas a una persona, si está sepultada, si está en un incendio de vivienda, donde en cualquier tipo de intervención, si tú la localizas puedes marcar una estrategia adecuada para poder solventar esa intervención, ¿no? Pero claro, aquí partimos de que la localización pues, no se produjo hasta que pudimos extraer al crío. Claro, y de ahí lo que dices tú, ¿no? El crear el túnel paralelo. Claro, el túnel paralelo se crea porque con los medios tradicionales no había posibilidad de coger y llegar hasta Yule. Por lo cual, claro, teníamos una dificultad añadida, que se iba a perforar un túnel vertical de unas dimensiones que no existía tampoco, no existía documentalmente parámetros en ese diámetro que se haya llegado a tal profundidad. De hecho, las máquinas, la tuneladora que vino, estaba diseñada para pilotar puentes a 25 metros de profundidad. Y ahí se perforó hasta 60 metros de profundidad, por lo cual eran parámetros que no había maquinaria diseñada para eso tampoco. Claro, ¿no? Y luego la dificultad de unir los dos, ¿no? Claro, se tuvo que diseñar la cápsula para que bajasen los mineros también, con garantías de seguridad, evidentemente. Luego la roca para la hora de perforarla, pues se tuvieron que hacer micro voladuras de la dureza que presentaba.
y en fin, fue luchar contra los elementos, contra la naturaleza, que fue o era obstinada en no dejar rescatar al crío lo antes posible. Claro, ¿no? Y lo que lo que iba pasando, si podía ser peor o mejor, era peor. Me refiero que cada vez era más duro el... Bueno, claro, es que estaban luchando en muy poco tiempo, en unas condiciones muy extremas, por lo cual íbamos a lo desconocido. Sí, ¿no? Cada vez que, claro, tú no sabías la dureza del mineral, porque no había catas, normalmente no se había hecho un estudio geolocalizador primero para ver qué tipo de roca había, por lo cual, claro, sin unos estudios previos, que es la normalidad en cualquier tipo de excavación de esa magnitud, pues sí puedes llegar a una serie de conclusiones, pero ahí no, ahí por la rapidez, la premura de rescatar lo antes posible a Julen, pues claro, íbamos descubriendo conforme íbamos avanzando. Claro. Ya para ir terminando, y también sin querer decir, porque tú eres un técnico y no tienes por qué hablar de eso, pero luego se ha especulado muchas cosas, ¿no? De que ha podido pasar cosas, que si la familia, no sé si tú en ese caso se tiene que ser más cauto a la hora de... Hombre, yo en el punto en el que estamos y que todo el mundo quiere tener conocimiento de qué verdaderamente qué ocurrió, yo creo que es el momento de dejar trabajar a la justicia. Vale. Por lo cual, ¿Ahora hay una comisión o hay una...? Bueno, hay una investigación, está judicializado, y por lo cual tienen que trabajar los que están a cargo de esta investigación y llegar a las conclusiones oportunas, y ya habrá momento de conocer con detalle todo lo que ocurrió. Pero creo que hay que dejar de trabajar la justicia ahora. Vale, ahora voy a plantear, para que también Juan Manuel si quiere aportar, porque luego técnicamente a ver qué consejos das tú. Dos cuestiones que se han planteado y que me han dicho gente que podrían pasar de desastres en Lanzarote. Uno, el hecho de lo que hablábamos, de que si lloviera, unas cantidades, que si hay algún contingente imprevisto, Juan Manuel, y por ahí para que tú también intervengas, con el tema de, por ejemplo, dicen que toda la parte de Argana, de Montañamina, que podría, con unas lluvias muy copiosas, podría hacer casi arrasar arrecife. Y luego otro que también me gustaría que opinaras tú también, el hecho del cambio climático. Has metido el tema antes, que por ejemplo instalaciones claves como para nosotros, como por ejemplo puede ser Unelco, ¿no? o la propia desaladora de agua, están a unos niveles bajísimos, están a nivel del mar, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué puede pasar ahí y qué complejidad habría? No sé si Juan Manuel, de estas dos cuestiones, si se aborda, se tiene alguna abordado, analizada. No, lo cierto es que todavía no nos ha sucedido esas tremendas lluvias que tú comentabas. Recemos para que no sucedan. Pero desde luego, como dice Julián, los fenómenos de cambio climático cada vez nos están haciendo enfrentarnos a situaciones que son imprevisibles. Yo cuando venía ahora caminando, venía al lado de él, venía pensando en ese rescate de la operación de Totalán, de Julen, y venía pensando, si miles y miles de ciudadanos nos despertábamos todas las mañanas y poníamos rápidamente las noticias, preocupados por saber cómo se encontraba ese niño, cómo estaría este hombre que tengo a mi derecha, cuando la responsabilidad de las decisiones ante la familia del niño, ante él mismo a nivel personal, recaía sobre él y de las decisiones que fuera tomando. Yo esta tarde sí le pediría que en esa charla que se va a dar en el Cabildo, que un poco ayudara con su experiencia, cómo se puede afrontar esa responsabilidad tan importante a los compañeros que estamos allí, que a veces tienen que tomar decisiones. Sin dormir mucho y sin descansar, ¿no? Aquellos días me imagino sí. que... Bueno, y brevemente sobre lo que comentabas antes. Bueno, hay previstos planes con los medios que tenemos en Lanzarote, con los medios que tenemos, pero claro, los medios pueden verse sobrepasados. Una tromba de esta que de repente te caiga una hora 200 litros de agua aquí, adiós, tenemos... No, pero decía, por ejemplo, limpiar, por ejemplo, todas las escombreras que hay en Argana, todas esas cosas, es decir, retirar todo lo que pueda luego ser como verdadero, una metralla ahí que pueda caer, ¿no? Vamos a ver, hoy no quiero hacer política, pero habría que empezar por cambiar todos los sistemas de desagües de arrecife, separar las aguas de pluviales de las aguas residuales. Empecemos por ahí. Pero bueno, hoy no es el día de política, hoy me preocupa ni de hacer proyectos, hoy me preocupa mucho más esa experiencia ya que tenemos la suerte de tener aquí a don Julián,
que nos hable de esa responsabilidad, de cómo se puede hacer frente a esos problemas. Bueno, la pregunta, la doble pregunta, un poco el tema del cambio climático, ¿no? También un poco porque no sé si se plantea ese tipo de cuestiones, y también luego un poco lo que pudiera pasar en una ciudad que puede estar ahí, qué problemas podría surgir y qué dirías tú, por ejemplo, eso de eliminar, no sé, tipo de escombros o lo que sea. No sé si puedes comentar esos dos casos. Hombre, está claro que la fase de la prevención es fundamental. Prevención en todos sus niveles, hay que hacer un estudio exhaustivo, de una vez que se pueden tener, sobre todo, hacer un catálogo de riesgos reales de a qué está sometido cualquier población, y a partir de ahí empezar una fase de prevención y atenuar esos riesgos, si no es viable su eliminación, atenuarlo lo máximo posible. Claro. Eso es fundamental. Luego, la concienciación de la población también. Tenemos que estar concienciados de qué podemos hacer y cuáles son las mejores medidas en caso de que ocurra cualquier desastre. Eso es fundamental. Y luego, por la parte ya de la emergencia, pues estar lo más preparado posible para que si ocurre cualquier tipo de desastre, evidentemente dentro de un raciocinio tendremos que estar preparados para aquello que sea más probable. Y coger y tener los medios adecuados, la formación adecuada, por lo cual entiendo que esas tres vías, el antes, el durante y el después, es fundamental. Vamos, también eso, que se vaya preparando ante otros escenarios, por ejemplo, lo del cambio climático, lo de los niveles del mar, ya parece que se constata, ¿no?, un crecimiento del nivel del mar, no sé si... Sí, bueno, los expertos dicen que de aquí a unos años pues subirá el nivel del mar. Ellos son los que tienen los estudios científicos al respecto. Claro, ahí posiblemente la preparación tiene que ser a medio o largo plazo, pero luego habrá otro tipo de intervenciones que serán más a corto plazo, por lo cual sí, de alguna manera tenemos que primero tener conciencia de que eso nos puede ocurrir y cómo nos vamos a preparar para ello. Última pregunta, ya no nos hemos quitado de tiempo. Lo decíamos antes, lo del fuego y también cómo se juega en la vida profesionales, en este caso como tú. ¿Cómo puede sorprender? ¿No? Yo citaba, no sé si tú tienes otros ejemplos, de en Guadalajara hace ya unos años, cómo se vieron envueltos y 6, 7 bomberos o gente de una cuadrilla fallecía. No sé si qué complejidad tiene el fuego y cosas que hay que tener cuidado. Me refiero a que los profesionales tienen presente. Respecto a los incendios forestales, bueno, recientemente, por desgracia, pues se suman nuevamente 24 bomberos fallecidos en China, también por el tema de atrapamiento en incendios forestales, y la verdad que es un riesgo que está latente en todos aquellos efectivos que sofocamos incendios de estas características. Ahí, ¿contra qué se lucha en este tipo de incendios? Bueno, pues se lucha desde la meteorología, tiene un factor determinante de los vientos, ese famoso 30 de humedad, 30 de pendiente y 30 de temperatura. Eso es una situación... Sí, esa es la peor que se puede tener en un incendio forestal. Luego, esa masa forestal que no esté bien cuidada, que no esté bien limpia, que no esté esa construcción desenfrenada en muchos aspectos, en muchos sitios localizados como muy vulnerables en caso de incendio. Están metidos en donde Claro, entonces se da una serie de paradojas que es muy complicada en la sofocación de los incendios forestales. Y claro, una vez que ya está desarrollado un incendio forestal, los equipos de emergencia, pues con esa meteorología, con esa accesibilidad hacia esas viviendas que están en medio de los campos, esos caminos que no están limpios, pues pueden tener serias dificultades a la hora de verse atrapado en un incendio y poder salir del mismo. Claro. El de Portugal también fue, ¿no? Aquel que Tremendo. la gente se vio, atrapada. Tremendo, eso tiene que ser de horror, ¿no? Eso también la falta de información, a lo mejor, o la gente no se fue cuando va a proteger su casa. Claro, esa es la fase de prevención, es que esto en su conjunto. Dice, en bomberos hay un dicho que dice que el mejor incendio es aquel que nunca se produce. Por lo cual, y eso tiene mucho que ver la prevención, tanto en la ciudadanía como en los riesgos en su origen, por lo cual, si empezamos a controlar o atenuar en su origen y concienciando a la población, pues posiblemente muchas de estas desgracias pues a lo mejor no lleguen a producirse. Pues no se produciría. Bueno, no tengo tiempo. Julián, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Juan Manuel, gracias a ti también. Hemos tenido que escuchar un poco más al experto, ¿no? Decirte que Julián, entre su formación, es licenciado en Psicología.
Lo cual yo Está creo, bien, para mantener un poco la calma. lo cual yo creo que le habrá tenido que ayudar mucho Sí. para hacerle frente a todos estos imprevistos que le vienen en esa profesión que tiene. No, y la verdad que luego la población en general, ¿no? El concepto que tiene de nuestros cuerpos de bomberos siempre es alta, al igual que otros cuerpos de seguridad. Bueno, antes de terminar, me gustaría agradecer al Cabildo de Lanzarote por esta jornada en la que voy a estar presente hoy, al presidente del consorcio como al gerente por la disponibilidad que han tenido, y la verdad que estoy muy contento y orgulloso de asistir a esta jornada. Pues nosotros también. Muchísimas gracias. Bueno, ya han escuchado las palabras de Julio Moreno. En este caso, bueno, él es técnico, coordinador de numerosos, de 14 parques de bomberos. Juan él y yo le poníamos 40 y el hombre decía, bueno, lo mío los 14, pero también de una complejidad tremenda, una provincia muy grande como es la de Málaga, y también con la conflictividad, el peligro que puede tener, pues eso, incendios, inundaciones. La verdad que ha hablado de varios casos, sobre todo nos atraía también el tema de Totalán, ¿no? El tema del niño Yulen, en la complejidad de lo que ha dicho, ¿no? De no saber ni dónde estaba, de tener que crear un túnel con una maquinaria que no estaba prevista para eso, porque creaba una situación nueva, y la verdad que como se estuvo, bueno, todo el país y casi las noticias de todos los medios de comunicación del mundo cubrían con una ansiedad, ¿no? Con tratar de buscar ese milagro en el que al final no pudo ser, se rescató al niño, pero ya sin vida, y por eso queríamos conocer de primera mano toda la información. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.